Hola amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de su programa de cultura política, Político Animal, donde pretendemos convertirnos en animales políticos. Les invito a que den me gusta, se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestros nuevos videos. Hoy ando un poquito ponchado, estoy con los efectos de la aplicación de la vacuna para el COVID, pero pues estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Hoy, 8 de julio, el tema es ¿quién gobierna en realidad en México? Tema que se nos va a vincular con el análisis de coyuntura. Así que los invito a que juntos hagamos cultura política. Agradezco saludos y comentarios de nuestros Intelifans, especialmente de Víctor Posadas, de Verónica Hernández, de Sócrates Márquez. Te respondo brevemente. Sucede que Obrador no se dirige a todos los mexicanos en su comunicación, sino a su base votante. Haga lo que haga, nunca va a convencer a sus críticos y no le interesa convencerlos. Por eso miente e incluso a sus interlocutores internacionales, porque no se está dirigiendo a ellos, sino a los suyos, a sus votantes cautivos. Saludos también a Manuel Lozano. En efecto, la audiencia que tenemos es poca, pero pues aquí no se busca monetizar ni tener las grandes audiencias. Este es un canal inteligente y tristemente la inteligencia en México es del 0.005% de la población. Si quisiera popularidad, diría mentadas de madre o contaría chistes. Aquí lo que hacemos es labor informativa y la toma quien quiere. Saludos también a Alfredo Bernárdez. Sí, la cantidad de temas ha vuelto muy apresurada la emisión, y es que los políticos animales abundan y sus trastadas por semana son tantas que en media hora no caben. Pero hoy vamos a tratar de reducir ya los temas para hacer más pausada la emisión. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su preferencia. También quiero enviar felicitaciones a Claudia Caballero y a Silvia Valverde, que ayer cumplieron años. Un abrazo muy fuerte. Y hoy a Diana Ramírez, un abrazo allá donde quiera que estés. Pero bueno, entremos en materia con la cultura política. Ya habíamos comentado en programas anteriores lo que es gobernar, así como el concepto de soberanía y también la metodología de políticas públicas. Bueno, pues hoy haremos converger los tres conceptos en casos concretos para tratar de discernir quién gobierna en realidad en México, porque es un hecho que López Obrador no gobierna. Hará política con retórica barata, pero no se gobierna parloteando, y él no está gobernando, está parloteando. Así que, bueno, recapitulamos muy brevemente. Gobernar es guiar o conducir un país en este caso, mientras que la soberanía refiere a la máxima autoridad posible en un estado, en este caso. Y la política pública es la disciplina de la administración pública que genera cursos de acción colectiva para la solución de problemas públicos. Veamos entonces si López Obrador da cumplimiento cabal a estos conceptos. En la emisión anterior, del otro programa, perdón, el de historia del domingo pasado, hablábamos de una frase de Séneca: ningún viento es favorable para un navío que no tiene destino. Y el primer prerequisito para poder gobernar o guiar a un país es saber a dónde se le quiere llevar. Y a decir verdad, eso de la cuarta transformación solo es enunciativa, porque carece de dirección, es decir, no tiene rumbo ni objetivos inequívocos. De hecho, las tres transformaciones que según López Obrador anteceden a su movimiento, pues tampoco tenían dirección. La insurgencia de Hidalgo no pretendía una independencia, y eso salió al paso de las circunstancias, y el rumbo de la independencia no pretendía otra cosa que mantener el status quo virreinal que estaba en peligro por el liberalismo de la Constitución de Cádiz de 1820. Así también, la reforma solo ubicó a México en la tendencia del liberalismo decimonónico, que sí fue un gran avance, que incluso puso a México ante la búsqueda de su propia identidad como Estado nacional. Pero en realidad nunca se tuvo claro para qué se quería el liberalismo y terminó estorbando a sus principales líderes, Juárez y Díaz. Y la revolución originalmente fue para quitar a Díaz y ponerse Madero sin modificar el modelo porfiriano. Y lo que sucedió después fue la revancha de los que se sintieron traicionados por Madero para quedar una constitución social que no definió una dirección del país. Al contrario, se nutrió de la doctrina social de la Iglesia y no de un auténtico liberalismo. Bueno, pues esta cuarta transformación tampoco tiene dirección,
no establece hacia dónde quiere llevar a México y solo hace reivindicaciones ideológicas coyunturales, careciendo de una filosofía que dé rumbo al conjunto de las iniciativas de los mexicanos. La lucha contra la corrupción no es una dirección en sí, es el retiro de un obstáculo para ir a alguna parte. ¿A cuál? Ni siquiera el propio López Obrador sabe a dónde. Y si él no sabe a dónde quiere llevar al país, pues entonces el resto de los mexicanos menos. A Obrador lo único que le importa es que lo vean como capitán del navío, sin discusiones ni disensiones, aunque permanezcamos a la deriva porque no se sabe a dónde va. En el otro concepto, el de la soberanía, cuando las acciones legislativas que toma el gobierno de Obrador son impugnadas en tribunales, eso quiere decir que la máxima autoridad no es el presidente, sino que el Poder Judicial termina enmendando la plana al Ejecutivo y también al Legislativo, de manera que los que resultaron electos por la voluntad popular, pues están perdiendo su autoridad gracias a las pifias y a los errores elementales, y con ello están cediendo la soberanía o por lo menos depositándola en un solo poder, e incluso peor, cuando hay decisiones que toman autoridades de otros países y que se terminan ejecutando en México, como las inspecciones laborales y la política migratoria estadounidenses, que tienen aplicaciones extraterritoriales en suelo mexicano y que son a todas luces la entrega de la soberanía, pues obviamente las acciones de la autoridad las está haciendo Estados Unidos y no México. Finalmente, en la solución de los problemas públicos, cuando las causas sociales de la victoria electoral de López Obrador fueron por la corrupción, la falta de obras y servicios públicos, una inseguridad sin control, una educación y salud deficientes, desigualdad social y pobreza, problemas que Obrador ya sabía y por los que se le contrató para que los resolviera, no para que se estuviera quejando, de lo que ya sabíamos que estaba en la agenda pública, pues resulta que López Obrador no resolvió esos problemas. De hecho, siguen, es más, empeoraron. Hay más pobreza y desigualdad, porque los que eran pobres siguen siendo pobres y ahora hay más de 10 millones de nuevos pobres, mientras que los que ya eran muy ricos ahora son 60% más ricos, pregúntenle a los Bayeres. Pero la inseguridad está mucho peor, la corrupción está igual que siempre, la educación paralizada, la salud está muchísimo peor que en los últimos 70 años y no hay obras públicas que hagan visible el ejercicio de los recursos que supuestamente se están ahorrando. Bueno, pues todo eso, la falta de capacidad de gobernar, de soberanía y de resolver problemas públicos, nos llevan al tema del análisis de coyuntura y a preguntarnos, ¿quién gobierna en realidad en México? Porque hay ejemplos abundantes que demuestran que podría ser cualquiera menos López Obrador. Veamos los casos. Si la capacidad de definir hacia dónde van las voluntades mayoritarias de los mexicanos la determinan las grandes empresas y establecen un modelo de consumo como mecanismo de sostenimiento de la dinámica económica, es decir, generación de empleo, ingreso mediante un salario insuficiente pero que sirve para consumir lo que las mismas grandes empresas producen, pues entonces la guía la está definiendo la iniciativa privada. De hecho, hace unos días, Carlos Slim frenó la acción legal de la autoridad por el caso de la línea 12 del metro al anunciar que Grupo Carso se hará cargo de la reconstrucción de esa línea. ¿Y qué? ¿No habrá castigos por una mala obra? ¿Dónde está el gobierno de López Obrador para obligar a Slim a la reconstrucción y de todas maneras aplicar los castigos que se merecen las constructoras encargadas? Si la máxima autoridad la está ejerciendo un empresario que no tiene representación social alguna, entonces López Obrador no gobierna, y al carecer de autoridad, pues entonces Obrador no es soberano, y tampoco el Estado mexicano tiene la soberanía, la tiene un particular, y aún peor, cuando el desempleo, la reactivación económica, el intercambio comercial internacional y hasta la vacunación acelerada depende de las decisiones que Joe Biden está tomando para su país, pero que por rebote están beneficiando a México. Pues entonces la máxima autoridad en México no es López Obrador, sino el presidente de Estados Unidos. No importa quién sea. Fue de un tiempo Trump y ahora lo está haciendo Biden. La primer fuente de ingresos internacionales no son las exportaciones, ni el petróleo, ni el turismo, sino las remesas de los mexicanos en el extranjero. ¿Y quién genera esos ingresos? Pues las fuentes de trabajo creadas en Estados Unidos y no en México. Y los ingresos por exportaciones son gracias a que la masiva vacunación en Estados Unidos ha permitido reabrir el comercio con ese país, es decir, por un mercado que ya existía y no por la creación de nuevos mercados y tratados comerciales. Igualmente, el aumento en los ingresos petroleros
son por el incremento en los precios internacionales del petróleo, nada que se haya hecho en México. Lo malo es que esos elevados precios internacionales que podrían generar ingresos, pues en realidad no los generan porque la producción petrolera es la más baja en los últimos 40 años y se tiene que importar petróleo a un precio elevado que hace que los combustibles sean más caros, como ustedes ya lo habrán visto con el costo del gas y las gasolinas. Y eso que ya no habría gasolinazos. Y como los incrementos están creando inflación, se convierte en un impuesto indirecto que afecta a los más pobres, y de nada sirvió el aumento al salario. Al perderse ese dinamismo económico, la moneda mexicana no es tan atractiva y aumenta el dólar, y eso genera más inflación todavía. De manera que la medida de frenar la cotización fue la de aumentar las tasas de interés, acción que no tomó el gobierno mexicano, sino el Banco de México, que es autónomo, y funcionó la medida, pero tiene como consecuencia indeseable que el dinero es más caro porque los créditos se hacen más caros, se elevan. Así que el gobierno mexicano no está resolviendo problemas y las capacidades resolutivas vienen de Estados Unidos. O sea, que López Obrador no está tomando las decisiones públicas, sino las están tomando otras personas en México y en el extranjero. Pero no solo eso, porque hablando de problemas públicos, la inseguridad ha demostrado que el gobierno de Obrador, que se rindió ante un estado paralelo que cobra impuestos en forma de extorsiones, que hace obras públicas locales para mantener en paz a la población, que es el único capaz de garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades, bueno, ese estado paralelo es el crimen organizado. Porque el gobierno legalmente constituido se rindió literalmente ante Ovidio Guzmán López y le ha permitido a los cárteles operar con total impunidad, pidiendo incluso al Ejército y a la Guardia Nacional que no intervengan para impedir la violación de la ley. Así pues, la dirección que lleva el país la determinan Slim y los grandes empresarios de México, pero no López Obrador. La legalidad y el Estado de Derecho la está conduciendo el Poder Judicial, pero no López Obrador. La máxima autoridad en México, que incluye el monopolio de la violencia legítima, la están ejerciendo los grupos del crimen organizado, pero no López Obrador. Y las decisiones para la solución de los problemas económicos y públicos de México las está tomando la administración de Joe Biden, pero no López Obrador. Bueno, ¿y entonces qué hace López Obrador? En realidad, nada. De hecho, no sabe, no puede, no quiere, ni le interesa. Él cree que con tener la silla presidencial y el micrófono para hablar, hablar y hablar como merolico, haciendo grilla para quedar bien con sus bases, es suficiente para hacer la mímica de que gobierna, aunque en realidad sean otros los que tomen las decisiones, los que resuelvan problemas, los que garanticen la legalidad y los que ejerzan la máxima autoridad. Ahora, habrá que meditar quién de entre Slim, Saldívar, Ovidio o Biden tiene más poder, y a donde se incline la balanza, pues estará definido quién de ellos está gobernando en realidad en México. Y eso pues habría que verlo al paso del tiempo. Pero de lo que sí podemos tener certeza absoluta es que López Obrador no gobierna nada, solo hace grilla. Vámonos al colofón, tranquilitos, a ver qué tal la detención de Luis Cárdenas Palomino. En general es una buena noticia, pero es sabido que él, junto con Genaro García Luna, pero también personajes del actual gobierno como Alejandro Gertz Manero o Crescencio Sandoval, están relacionados con el crimen organizado, así como Salvador Cienfuegos, quien fue liberado de toda culpa, y también el propio López Obrador, como lo hicimos saber desde 2009. Por eso resulta extraño que se capture a Cárdenas Palomino por tortura y no por vínculos con el crimen organizado. Es decir, aunque es una acusación muy grave, en realidad se trata de una acusación por los procedimientos personales de un funcionario en su actuación como servidor público, pero no se va a fondo sobre las relaciones de funcionarios con los gobiernos anteriores y del actual con el crimen organizado. Es decir, nos siguen dando a tole con el dedo y solamente lo están ostentando como una medida para demostrar que López Obrador sí mete gente a la cárcel, aunque no por lo que se esperaría que fuera. 2. Y último, el periodismo ya trascendió la mera noción de reportar los hechos e informar sobre ellos. Ahora provoca también la reflexión de la sociedad y por ello es crucial que cuestione al poder. Lo que hizo Jorge Ramos en la mañanera del lunes. Si el periodista incomoda, inquiere, insiste y logra sacar información de su ente informativo, entonces podrá revelar información que desconocíamos. Si acaso aquí lo cuestionable en Jorge Ramos es que él termine volviéndose parte de la noticia. Por eso es que lo que sucede cuando el gobierno se dedicó a hacer propaganda en vez de informar
pues se perdió toda esta noción de comunicación. De hecho, la mañanera ya no es un acto de información y rendición de cuentas. Los hechos noticiosos importantes, como los cambios en el gabinete, se hicieron fuera de la mañanera, lo que confirma que el show de las 7 de la mañana es el espacio de las 80 mentiras diarias. Lo noticioso con la presencia de Jorge Ramos es que anuló al resto de los reporteros, si eso se le puede llamar reporteros, a los que le falta el valor para hacer preguntas incómodas, y lo que vimos fue una clase de periodismo para los que estaban en el salón tesorería, porque en lo que toca a las respuestas de López Obrador vimos lo que ya sabíamos, que sus otros datos solo son un cuento chino, porque los datos con los que Ramos cuestionó a López Obrador son los datos oficiales del propio gobierno de López Obrador y lo puso contra las cuerdas, al que solo le quedó negar todo, hasta sus propios otros datos. Lo cierto es que Jorge Ramos puso en evidencia a Obrador frente a sí mismo y le demostró que ha venido caminando desnudo desde que comenzó su gobierno, y que las críticas están fundadas en sus propios datos oficiales, pero como es crítica, pues la incomoda. Y es que Obrador cree que toda crítica es un ataque político en su contra, pero cree en eso porque es justamente lo que él hacía cuando era opositor: buscar cualquier pretexto para enderezar un ataque político al gobierno en turno, no importa quién fuera el presidente, y solo lo hacía por fastidiar y que lo voltearan a ver. Y ahora cree que le están haciendo exactamente lo mismo. Sucede que el león, o más bien el cerdo, cree que todos son de su condición. Hasta aquí por hoy del Político Animal. Si les gustó este video, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Opinen aquí en la caja de comentarios e inviten a más amigos a que vayan generando cultura política para que no se dejen engañar. Y no se pierdan nuestro próximo programa, en el que estableceremos la diferencia entre el Estado y el gobierno. No son lo mismo y hay que explicarlo. Por hoy es todo de mi parte y yo los espero el próximo jueves aquí en el Político Animal. Adiós.